Hola a todos y a todas. Vamos a revisar el material y método parte uno, que es parte de este seminario de investigación. Soy la doctora Lilian Pacheco. Vamos a iniciar. Vamos a ver tres partes. Tipos de estudio, tiempo, lugar y persona. Dentro de ello, población y muestra y criterios de selección y definición de variables. Los tipos de estudio ya los revisamos al inicio. Vamos a dar un repaso rápido de ellos para recordarlos y poder estructurar nuestro material y método. Los tipos de estudio tienen una clasificación multidimensional. ¿Qué quiere decir? Que podemos clasificarlos por la asignación de la exposición a variable de estudio, por el número de mediciones, por la selección de participantes, por la temporalidad entre el inicio del estudio y la medición de ocurrencia del evento y por la unidad de análisis. En primer lugar, tenemos la clasificación por asignación de la exposición. Podemos dividirlos en tres: experimentales, pseudoexperimentales y observacionales. Tanto los experimentales como los pseudoexperimentales, el investigador es el que asigna la exposición. La diferencia es que los experimentales, esta asignación de la exposición es a través de la aleatorización y en los pseudoexperimentales no. Por otra parte, los observacionales, la exposición ocurre sin la intervención del investigador. Esa es la principal diferencia entre unos y otros. Bien, de manera muy general los podemos clasificar a los experimentales en ensayos clínicos o ensayos de campo a nivel individual o comunitario. Y por otra parte, los estudios observacionales son los que conocemos como cohortes, casos y controles transversales y ecológicos. La segunda clasificación es por el número de mediciones. En esta podemos distinguir dos tipos. Los longitudinales, cuando se realiza por lo menos dos mediciones para determinar la ocurrencia del evento, la basal y una subsiguiente que puede ser final o en medio y puede ser más de dos. Y las transversales también las definimos como una fotografía, es decir, es una sola medición en el tiempo. La tercera sería la clasificación por criterio de selección de los participantes. En primer lugar sería selecciono a los participantes en base a su exposición, es decir, expuesto y no expuesto, y después veo o observo la ocurrencia del evento de interés. Esto normalmente se denominan estudios de cohorte. La segunda sería selección con base del evento de estudio, es decir, tengo el evento, tengo el caso y tengo el control y voy a determinar la exposición. Inclusive se puede reconstruir de manera retrospectiva esa exposición. Y de selección indistinta no se considera la exposición o el evento de selección de participantes. Su presencia se determina una vez conformada la población de estudio. Esto normalmente lo vemos en transversales o en la aplicación de encuestas o cuestionarios. La clasificación por temporalidad. Tenemos tres tipos de estudio por la clasificación de la temporalidad. El primero sería el prospectivo. Al inicio los sujetos no tienen el evento de interés y yo los voy siguiendo en el tiempo y aparece el evento de interés, es decir, para adelante, ¿no? Inicio el estudio y para adelante yo voy a estar midiendo o observando a los participantes, a los participantes. El retrospectivo, al inicio del estudio, el evento de interés ya ocurrió, ¿sí? Entonces yo voy a medir ese evento registrado en algunos documentos o en algunas fuentes secundarias. Los mixtos o ambisectivos se incluyen tanto los eventos que ya ocurrieron como los que están por ocurrir, ¿sí? Es decir, puedo ver los pacientes que ya tuvieron la enfermedad un año atrás, pero también me interesa seguir viendo la incidencia de este tipo de padecimiento un año adelante. La clasificación por la unidad de análisis tenemos individuales o conglomerados o ecológicos. La mayor parte de nosotros hacemos individuales. En este sentido, pues, válgame la redundancia, el individuo es la unidad de análisis y por lo menos una medición de cada uno de ellos podemos recolectar, pero podrían ser más de una medición. En cuanto a los conglomerados o ecológicos, el grupo es la unidad. Es decir, se tiene un promedio de eventos o de exposición. Esto ocurre muy comúnmente, por ejemplo, en exposiciones ambientales, en donde no podemos asignar una exposición de manera individual, sino tenemos un monitoreo ambiental
en el que nos asigna por colonia o por ciudad el tipo de exposición que se tiene. Este es un cuadro resumen que les será de utilidad como para saber qué tipo de estudio es el que ustedes están determinando. Y aquí lo importante es mirar la asignación de la exposición, que recordemos que es en los experimentales o los pseudoexperimentales está controlado por el investigador y en el resto no. El número de observaciones, tanto en los experimentales como los longitudinales, cohortes o inclusive casos y controles o ecológicos pueden ser longitudinales y las encuestas pues solamente serían transversales únicamente, ¿no? Los criterios de selección de la población de estudio, en algunos vamos a tener algo muy preciso. En las cohortes, por ejemplo, la exposición sería el criterio de uno de los criterios de selección y en los casos y controles el evento. La temporalidad, tanto los experimentales como los pseudoexperimentales van a ser prospectivos únicamente. Las cohortes, los casos y controles pueden ser prospectivos y retrospectivos, y los transversales o encuestas también pueden ser retrospectivos y de esa manera podemos medirlo. La unidad de análisis va a ser el individuo o el grupo para experimentales. Para los cohortes, casos y controles y transversales va a ser los individuos únicamente, y el ecológico puede ser el grupo o la población. Es el único que exclusivamente es el grupo y la población, los llamados estudios ecológicos. El ensayo clínico aleatorizado controlado, tenemos que el investigador, ya vimos, es un experimental, entonces el investigador controla la asignación de la exposición, misma que se lleva a cabo mediante la aleatorización, y es un estudio longitudinal prospectivo cuya unidad de análisis es el individuo, y es posible la prevención de sesgos para lograr altos índices de validez. Es ahí la importancia de este tipo de estudios. Entonces, tenemos en ese sentido al participante que proviene de una población de estudio. Nosotros vamos a realizar una aleatorización para definir quiénes van a ir expuestos y no expuestos. Y vamos a seguirlos en el tiempo eh, para hasta la aparición del evento, ¿sí? Tiempo de seguimiento. En los ensayos clínicos, como por ejemplo en la administración de fármacos o vacunas, se conocen 4 fases de estadios o de ensayos clínicos. La primera fase sería la administración del fármaco en humanos por primera vez, y que se trata de voluntarios sanos, y se determina en este sentido la farmacocinética y la farmacodinamia y la seguridad. La segunda fase es cuando el fármaco se administra por primera vez a un paciente, es decir, a una persona ya enferma, con la enfermedad a la que va dirigido ese medicamento o esa vacuna. Determinar ahí también la farmacocinética y la farmacodinamia, eventos adversos, la eficacia y el rango de dosis óptima. Y en la fase 3 suelen ser estudios de tipo multicéntricos, ya está para precomercialización, y aquí son voluntarios también con la enfermedad, y ahí se va a verificar la eficacia y la monitorización de eventos adversos. Y la fase 4 sería el estudio postmercadeo, sujetos que utilizan el medicamento en un ambiente no controlado, es decir, ya el paciente en su casa, y ahí se van a ver la monitorización de riesgos y beneficios a largo plazo, eventos finales y datos de farmacoeconomía, pero también de farmacovigilancia. Por ejemplo, en el hospital tenemos nosotros un comité de farmacovigilancia que está constantemente revisando este tipo de eventos adversos. Por otro lado, el estudio de cohorte. En este estudio, la selección de los participantes se realiza en base a la exposición. Y recordemos que un estudio de cohorte es observacional, entonces nosotros no vamos a controlar la exposición, pero sí vamos a seguir al participante en base a una exposición dada, ¿no? En su ambiente. Se conforma por sujetos aparentemente sanos o en riesgo de desarrollar cierta enfermedad, y los individuos se dividen en expuestos y no expuestos a un factor de riesgo. Se siguen a través del tiempo para registrar el evento de interés. Entonces tenemos a los participantes y vamos a definirlos como expuestos y no expuestos. Vamos a seguirlos en el tiempo hasta que aparezca el evento de interés. La única diferencia en este sentido es que no hay una aleatorización y que no hay una asignación por parte del investigador de la exposición.
En el estudio de casos y controles también es un estudio observacional y aquí la selección de los participantes se realiza con base al evento de interés. Se conforman por sujetos con la enfermedad y sujetos sin la enfermedad. Ambos grupos se comparan para identificar la presencia o no de la exposición que se considera asociada al evento. Es muy importante determinar aquí que tanto los casos y controles deben de tener características similares para poder ser comparados, ¿sí? Y la exposición se reconstruye en base a la investigación de factores de riesgo hacia atrás, ¿sí? En los estudios transversales, estos se caracterizan por, como ya lo dijimos, en una fotografía. Se evalúa tanto la exposición como la enfermedad en un solo momento y sobre un solo periodo de tiempo. Y aquí podemos determinar la prevalencia de un atributo en particular. No son direccionales y usualmente se realizan a partir de un muestreo aleatorio, ¿sí? Entonces, la mayor parte de nosotros vamos a realizar estudios de tipo transversal y en este sentido podemos tener una muestra, ahorita lo vamos a revisar, probabilística o no probabilística y definir justamente ese muestreo de tipo aleatorio. Los estudios ecológicos, pues aquí la gran diferencia es que la unidad de análisis es el conjunto, el conglomerado de individuos, el grupo de individuos, la población, y utiliza información sobre la exposición para todo el conglomerado en su totalidad, y se desconoce la exposición a escala individual. Entonces, la exposición se asigna como un promedio para todo el conglomerado. Lo mismo sucede para el evento y permite estudiar, pues obviamente, grandes grupos poblacionales en poco tiempo con un costo relativamente bajo. Y entonces acá no tenemos al individuo, sino tenemos a la población, tenemos expuestos y no expuestos, con evento y sin evento, con evento y sin evento, pero realmente la exposición es un promedio de la población a la que pertenece ese individuo, por así decirlo. Bueno, pasaremos entonces el siguiente tema que sería definir tiempo, lugar y persona. Para todo protocolo de investigación, estas tres variables tienen que ser definidas de manera muy clara. El tiempo es el tiempo en donde se realiza la investigación, ¿sí? Esto nos ayuda a identificar el tipo de estudio en relación a la temporalidad y debe de haber congruencia entre el tiempo o fecha en la que se realizará el estudio y el tipo de estudio por la temporalidad. Por ejemplo, si se va a realizar de septiembre a diciembre del 2025, se pensaría en un estudio de tipo prospectivo, porque va a ir para adelante, ¿cierto? Si yo lo que quiero es analizar lo que ocurrió un año atrás, entonces sería retrospectivo. Por otra parte, el lugar. Definir en qué lugar se llevará a cabo el estudio en relación a la pregunta. ¿De dónde se, de dónde se encuentra la población o dónde se encuentra la población de estudio al momento de realizar esta investigación? Por ejemplo, nuestros pacientes no pertenecen al hospital en sí, pertenecen a una población. Sin embargo, este estudio se realizará dentro del Hospital General Regional número 1 de Charo, Michoacán, y en ese momento nosotros vamos a definir que este es el lugar donde se llevará a cabo el estudio, ¿sí? Por otra parte, persona se refiere, aquí vamos a tener que definir dos cosas, la población y la muestra. En primer lugar, la población se debe de considerar la población en donde se inscriben los participantes del estudio. Por ejemplo, pacientes derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social atendidos en el hospital antes mencionado y se puede generalizar la patología. Por ejemplo, pacientes que hayan sido atendidos por diabetes mellitus en el Hospital General Regional número 1. Entonces tenemos ahí la población de estudio más delimitada y la muestra pues va a tener más especificaciones que esto, ¿sí? Sin embargo, va a estar contenida en esta población. Entonces tenemos que la muestra podemos definir eh, de dos formas el tipo de muestreo. La muestra no probabilística o por conveniencia. Este tipo de muestreo no requiere cálculo de muestra. Este se puede definir solo utilizando un número determinado de participantes. Por ejemplo, es muy común que cuando nosotros tenemos financiamiento y tenemos un financiamiento limitado, no podemos incluir a toda la población.
Entonces lo que hacemos es definimos una muestra en base al número de participantes a los que podremos tomarles algunas mediciones, por ejemplo, de laboratorio o algunos exámenes radiológicos, según nuestro presupuesto. Si es para 200 sería 200, si es para 100 sería 100. Nosotros definimos esto, ¿no? O definido por el reclutamiento del 100% de pacientes en un periodo de tiempo, muy común para las prevalencias o incidencias. Es decir, yo quiero ver el número de individuos, el número de casos nuevos de diabetes mellitus que ingresan al hospital de septiembre a diciembre del 2025. Entonces, en ese momento yo no tengo un tamaño de muestra y eso va a definirse a partir de los individuos que lleguen, ¿no? En ese periodo de tiempo. Por otro lado, la muestra de tipo probabilística, este tipo de muestreo requiere de cálculo de muestra. Entonces, hay dos tipos de muestreo. Para población finita, en donde sabemos el número de la población total de un espacio, por ejemplo, derechohabientes inscritos. En el caso de nosotros sí sabemos qué número de derechohabientes tenemos inscritos al momento actual. Para población infinita, en donde no se conoce el total de la población, ¿sí? Esta es la fórmula para la muestra probabilística para población finita, ¿sí? Entonces es cuando tenemos certeza del número de unidades de observación que integran a la población, y ahorita vamos a ver qué significa cada una de estas letras, ¿sí? Y esta es la fórmula que podemos utilizar para población infinita, cuando se desconoce el total de unidades de observación que integra la población o la población es mayor de 10.000, ¿sí? Entonces tenemos acá que n minúscula es el tamaño de la muestra, es lo que vamos a calcular. La n mayúscula es el tamaño de la población. Aquí es donde tendríamos que definir. La z es el valor de z crítico, calculadas en las tablas de área de curva normal, llamado también el nivel de confianza. Aquí tenemos al lado justamente el nivel de confianza. La mayor parte de las veces nosotros estamos utilizando un nivel de confianza de 95%, entonces el valor z será de 1,96, el que nosotros utilizaríamos. Aprueba un error de 5% y el nivel de confianza del 95%. La S cuadrada es la varianza de la población en el estudio. Cuando nosotros no tenemos la varianza en la población del estudio, nosotros podemos hacer una prueba piloto o también podemos obtenerla de estudios muy parecidos al de nosotros, ¿sí? Y el valor de D es el nivel de precisión absoluta referida por la amplitud del intervalo de confianza deseado en la determinación del valor promedio de la variable de estudio. En este sentido, también la basamos en un 95% la mayor parte de veces, entonces el valor de D sería 0,05. Lo único que tendríamos que hacer es reemplazar estos valores en la fórmula. Sin embargo, actualmente se cuentan con varios dispositivos para hacer el cálculo de muestra. Nosotros vamos a dejar varios de ellos en el Classroom para que ustedes puedan hacer uso de ellos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo muestrear? Esa sería la pregunta. Nosotros muestreamos o hacemos un cálculo de muestra cuando la población total es muy grande, ¿sí? Por ejemplo, eh, recursos humanos, físicos y financieros. También cuando se desea por medio de un muestreo probabilístico trasladar los resultados al total de población de estudio o bien trasladar los resultados a una población similar. Es decir, que tenga, por ejemplo, en el caso del hospital, un hospital de segundo nivel regional con características de concentración, ¿no? También nosotros en el muestreo podemos nosotros definir la representatividad de los individuos que van a incluirse en la muestra. Por ejemplo, un muestreo estratificado busca esta representatividad y divide a la población por estratos y se incluye el mismo número de participantes por estratos. Por ejemplo, yo quiero incluir el mismo número de hombres que de mujeres o o la misma escolaridad representada en mis pacientes que voy a estudiar o la clase social entre otras cosas, ¿no?
En el muestreo por etapas, la población se divide en subgrupos o conglomerados. Por ejemplo, en un lugar donde no sabemos el número exacto, pero tenemos un mapa geográfico y queremos incluir a toda la población, nosotros podemos dividir esa población por por divisiones naturales del área geográfica e incluir una proporción similar de un área y de la otra. Muestreo aleatorio simple. Aquí todas las personas tienen la probabilidad de ser elegibles y normalmente se realiza con el azar. Lanzar un número al azar, que puede ser cartas al azar, o dados, etcétera. Pues yo ya sé si me cae el número del paciente número 2, el número 2 va a ser el que voy a aplicar el cuestionario. Si me cae el número 6 sería el 6, etcétera, ¿no? En ese sentido, cualquiera puede ser elegido. El muestreo sistemático es cuando se cuenta con la muestra, que es la N minúscula, y el total de la población, que es la N mayúscula. Entonces se divide la población entre la muestra. Por ejemplo, tengo una población de 300, lo voy a dividir entre la muestra que salió de 60 y me da el número 5. Se escoge un número al azar del 1 al 5, por ejemplo el 3, y empezaríamos por el paciente número 3. Entonces, empiezo a aplicar la encuesta al paciente número 3 y cada 5 pacientes voy a estar encuestando, ¿sí? Cada 5 pacientes hasta completar la muestra. Este es el muestreo de tipo sistemático. El muestreo proporcional al tamaño, eh, por ejemplo, en un estudio multicéntrico, entonces cogería el número de pacientes proporcional al número de camas, por ejemplo, de un hospital. Entonces, no importa si un hospital es más chico que otro, proporcionalmente se van a incluir a los pacientes por el número de camas de cada unidad y así podrá estar representada cada una de las unidades, ¿sí? Criterios de selección. Nada más para puntualizar, todo esto que estamos hablando, población, muestra y criterios de selección tienen que ver con esta variable que quiere decir persona o población, ¿sí? Entonces, en los criterios de selección podemos definir tres tipos de criterios: los criterios de inclusión, los criterios de exclusión y los criterios de eliminación. Por una parte, los criterios de inclusión, aquí vamos a colocar qué características de los pacientes queremos que se incluyan en el estudio. Por ejemplo, la edad, el sexo, la patología, el estadio de la patología, si tiene alguna comorbilidad que nos interese que se defina, de qué lugar, en qué tiempo y que el participante consienta participar, válgame la redundancia, mediante el consentimiento informado. Y aquí vamos a enlistar, por ejemplo, bueno, yo voy a incluir en mi estudio ambos sexos, tanto hombres como mujeres, mayores de 60 años, diabéticos, pero no cualquier diabético, sino diabético de más de 5 años de evolución, etcétera. Aquí vamos a ser finos, digamos, en lo que nosotros vamos a incluir, a la población que vamos a incluir en el estudio. Por otra parte, los criterios de exclusión serían las características no deseables, o sea, las que no se van a incluir en el estudio. Por ejemplo, yo ya dije en los criterios de inclusión que voy a estudiar tanto hombres como mujeres, pero resulta que pacientes embarazadas yo no voy a estudiar. O sea, son mujeres, pero están embarazadas y no las voy a estudiar porque hay cambios fisiológicos muy importantes en el embarazo que por sí solos tendrían que ser explicados de una manera muy específica, ¿sí? Por ejemplo, en caso de enfermedad pulmonar, como criterio de inclusión, una enfermedad pulmonar crónica con inclusión, pero que no sean congénitas, sería, bueno, enfermedades congénitas pulmonares se descartan, o que hayan tenido COVID-19 se descartan, por ejemplo, ¿no? O intervenciones quirúrgicas previas, etcétera, ¿no? Todo esto se tendría que definir y es muy importante recordar que los criterios de exclusión no es repetir negando los criterios de inclusión. Entonces, no voy a repetir que no sean derechohabientes. Si yo ya dije en los criterios de inclusión que solamente voy a incluir a personas que tengan seguro social o seguridad social, aquí no voy a decir que no voy a incluir a los que no la tengan, ¿cierto? Entonces, esto no se tiene que repetir, tienen que ser nuevos, ¿sí? Pero más precisos en el sentido de definir muy bien a nuestra población. Como criterios de eliminación, solamente tenemos los más destacables serían datos incompletos o pérdida de datos.
o que el participante decida retirarse del estudio, estamos obligados a retirar esa observación y eliminar ese participante del estudio, ¿sí? Bueno, ahora vamos a entrar en materia de definición de variables. Para ello es necesario eh, revisar un poco de manera muy general el proceso salud-enfermedad. ¿A qué nos referimos con proceso salud-enfermedad? Todos sabemos que los seres humanos a lo largo de nuestra vida transitamos entre los estados de salud o bienestar que nos permiten desempeñarnos en el día a día, no solamente laboralmente, sino también en otros aspectos, y un estado de enfermedad como una disrupción de un estado de bienestar en donde tenemos una convalecencia y una recuperación, o un estado prolongado de enfermedad y muerte. A este equilibrio, digamos, entre este tránsito entre la salud y la enfermedad, conocemos como la homeostasis, ¿sí? Por otro lado, la historia natural de la enfermedad se refiere a justo la evolución de una enfermedad en ausencia de intervención, desde las causas que permiten que se inicie el desarrollo, el curso de la enfermedad, hasta los diferentes posibles desenlaces, como ya lo revisamos. La epidemiología clásica revisa el concepto de causalidad justamente en ese sentido, la causa y el efecto, ¿sí? Es una definición lineal, a lo mucho multicausal, pero que es importante que la tengamos en cuenta y posiblemente podríamos revisar posteriormente algunos otros conceptos más complejos de lo que es la salud y la enfermedad o este proceso de salud-enfermedad, como lo es la determinación social de la salud, los determinantes sociales de la salud o el sistema complejo u otros sistemas bien complejos. La evidencia epidemiológica determina si se puede inferir la relación causal entre una causa y un efecto. Para ello se definen criterios conocidos como los criterios de Bradford-Hill. En ellos podemos nombrar la fuerza de asociación, la temporalidad, es decir, si nosotros eh, vemos que un evento ocurre antes que el factor de riesgo, de que se presente el factor de riesgo, entonces no hay temporalidad. Tendría que presentarse primero el factor de riesgo y después para poder pensar en asociarlo, que se produzca el evento. También tenemos la responsabilidad de revisar explicaciones alternativas, la relación dosis-respuesta que se da en estudios específicos, la plausibilidad biológica, es decir, que fisiológico y fisiopatológicamente se pueden estar relacionados y exista una lógica, digamos, en esa direccionalidad. La reproducibilidad o consistencia, es decir, cada vez que yo repita ese estudio va a ocurrir algo semejante, similar o igual. La suspensión de la exposición, es decir, yo esperaría que si se suspende la exposición, la progresión también del evento pueda tener algún efecto sobre esto, ¿no? La coherencia con otro conocimiento, revisar otro tipo de evidencias que se han presentado, la especificidad de la asociación, al menos son estas las que nosotros podríamos definir como criterios de Bradford-Hill para ver la relación causal. En ese sentido, tenemos que un factor subsiguiente, digamos el factor de riesgo, pues, produce un evento o un efecto al cual representaríamos con la letra E, y es un evento epidemiológico que se produce y aparece como consecuencia de este factor de riesgo precedente. En este sentido, en la gráfica podemos ver el factor de riesgo representado por FR y una flecha que nos indica que va a producir un evento, ¿sí? Ese es el diagrama más básico, digamos, de la causalidad, causa-efecto, que obviamente es incompleto porque en la vida no solamente existen no estamos inmersos en un contexto en donde solamente estemos expuestos a un solo factor de riesgo. Hay múltiples factores de riesgo, ¿cierto? Entonces tenemos que al factor de riesgo nosotros o la causa, digamos, vamos a conocerla como variables independientes. Variables porque pueden ser diversas. No solamente va a ser una la que va a afectar al evento o variable de salida, variable de efecto, variable dependiente, ¿sí? Que ahí sí, nosotros en este sentido sí vamos a distinguir una sola porque tenemos el interés de investigar sobre ese tipo de fenómeno de estudio, ¿no?
Entonces, como ejemplo, tenemos este objetivo general presentado por algunos de ustedes, que se determina la prevalencia de bacterias multidrogoresistentes en mujeres embarazadas del HGR1 que cursan con infecciones del tracto urinario de marzo del 2024 a marzo del 2025. Entonces, aquí tenemos que las variables independientes, pues va a ser la propia infección de vías urinarias que afecta, digamos, produce o generan este tipo de bacterias, las comorbilidades, el uso de sonda urinaria, el tiempo en el que se usó la sonda urinaria, los días de estancia hospitalaria y el área de hospitalización. Entonces, esto va a ser importante porque, por ejemplo, si yo tengo una paciente que está en la terapia intensiva, pues no va a ser lo mismo que una paciente en la consulta externa o una paciente en un hospital, ¿cierto? En camas hospitalarias. Entonces, el tipo de bacterias que nosotros podemos encontrar va a estar en dependencia de todas estas variables, ¿sí? Eso es de manera muy grande, muy general, lo que vamos a revisar en el próximo taller. Es muy importante que lo vean, que lo revisen y vamos a hacer un ejercicio para poder definir ese tipo de variables, ¿sí? Muchas gracias.